Muy buenos días. Podemos continuar, ¿no?, con nuestra clase. Bien, vamos a repasar un poquito cómo hemos hecho la anterior clase con esto de Internet. Estamos haciendo ese cambio, ¿no? En vez de hacer ya nuestra ventana principal en NetBeans o en Java, ahora estamos haciendo en una página web, en una que sea en PHP, ¿no? Entonces ese es de repente un poquito el cambio. Lo demás sigue igual, ¿no? Arduino sigue teniendo su código y base de datos todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Pero también se puede integrar, no habría mucho problema. ¿Listo? Entonces, por el momento simplemente sería ese cambio. En vez de NetBeans estamos cambiando a PHP. Ahora, eso como es que está trabajando el anterior ejemplo que hemos hecho. A ver cómo hacemos aquí. Lo que hemos hecho hasta ahora es, por ejemplo, tener nuestra computadora, ¿no? Nuestra computadorita, algo así, ¿no? Nuestra computadora tenemos por un lado, tenemos por otro lado nuestro servidor. Si quieren lo vamos a dibujar así, como una nube, nuestro servidor. O si quieren, aquí está Internet. A ver, ¿qué más nos falta por ahí? Después de Internet también tenemos... Bueno, en realidad esto lo haremos más para el servidor, ¿no? Aquí va a estar nuestro servidor. Así. Esto, a ver, ¿qué más le podemos hacer? Podemos hacer esto. Esto lo borraremos por el momento. Y además tenemos nuestro Arduino. En este caso es nuestro ESP, el 8266, ¿no? Entonces tenemos esa plaquita. ¿No? Tiene su módulo Wi-Fi, su conector USB y sus pines más, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos, o estos son los componentes con los que estamos interactuando. En el servidor, bueno, aquí me falta, ¿no? Aquí en realidad tenemos nuestra página web que está hecho en PHP, ¿no? Una paginita. Aquí le hemos puesto dos botones, ¿no? Así. Ya está, ¿no? Y además en este servidor le hemos puesto un archivito txt. ¿Listo? Entonces más o menos esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué cosas estamos empezando a agregar? A ver, empezaremos por aquí. Este ESP, lo que hacemos es, aquí haremos otra pequeña nubecita que sea Internet. Entonces, ¿qué hacemos? Este ESP hacemos que se conecte a Internet. En este caso, bueno, en nuestro caso este ESP se conecta mediante un Wi-Fi. ¿No? A través del Wi-Fi nos conectamos a Internet.
Y eso, a ver, para ir comparando con el código más, eso hemos hecho en Arduino. Por ejemplo, le hemos puesto, bueno, necesitamos esta librería, necesitamos el nombre y la contraseña del Wi-Fi, y necesitamos conectarnos aquí, ¿no? Con este Wi-Fi.begin. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Nos conectamos a internet, por un lado, ¿no? Entonces, eso es un requisito, ¿no? De ese lado. Ahora, de otro lado, por ejemplo, podríamos tenernos una computadora, podría ser una tablet o cualquier otra cosa, ¿no? Que también tiene que conectarse a internet. ¿No? En este caso es casi el mismo procedimiento, ¿no? Podría ser por un Wi-Fi o desde celular, a través de alguna empresa de telefonía, por ejemplo, podemos tener internet. Por cualquier lado también podemos tener internet, ¿no? Y este servidor también está conectado a internet. Entonces todos están conectados a internet. Todos podemos acceder a internet. Este servidor, de repente, lo que les decía, podría ser Facebook, por ejemplo, está en internet, tiene videos y todo eso. Este Wi-Fi, bueno, este modulito también se puede conectar a internet, ¿no? Entonces todos se conectan a internet. Entonces, desde esta máquina, como me conecto por internet, podría entrar a este módulo, podría entrar al servidor, o este servidor podría entrar por aquí. Bueno, toda una combinación, ¿no? El siguiente paso que hemos hecho es ya en el void loop, ¿no? Esto de recibir y enviar información. Por ejemplo, haremos esto de recibir información para que se encienda un LED, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo funcionaba o cómo funciona? Entonces, por ejemplo, a ver, cambiaremos. Lo que estamos haciendo es que este ESP tiene conectado un pequeño diodito LED, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿cómo hago para encender esto? Entonces, bueno, el proceso es, ¿no? Quiero encender esto, todo lo hago desde esta computadora. Tengo que entrar a la página web. Desde esta computadora tengo que acceder a este servidor. Obviamente las rutas, ¿no? Entro a internet y por internet busco ese servidor. Y justamente aquí está ese código. Tengo que entrar a esta dirección, al http remote y este archivito al data.txt. Entonces eso es lo que hacemos. Tengo que ir al final, voy al archivo, al data.txt. Entonces a este archivito estoy accediendo, ¿no? No estoy entrando todavía a la página web, estoy ingresando a este archivo txt. Entro al archivo txt y a ver qué más es lo que hacemos. Regresaremos aquí, ese es el archivito, ¿no? Y qué más es lo que vamos a hacer, es recuperar la información. Entonces, para ordenarnos un poco antes de hacer esa conexión, que en realidad no va por ahí, antes de hacer esto, en realidad lo que estamos haciendo son varios procedimientos. Iremos por orden de ejecución. Por orden de ejecución, supongamos un usuario, supongamos que alguien de ustedes entra a la paginita, al punto PHP, y le va a salir esta ventana, ¿no?
Y en esta ventana lo que hace es presionar el botón. Aquí hay un botón on y un botón off, ¿no? Entonces desde esta computadora ingresa a esta página web. Al presionar el botón on, ¿qué es lo que pasa? Cuando presiona el botón on, se envía o se graba un 1 a este archivo txt. Y si presiona el botón off, lo que graba en este archivito txt es un 0. Y ahí termina el programa o lo que hace este usuario. Eso es todo lo que hace. Desde aquí entró a la página PHP y si presiono el botón on, se graba un 1 en este archivo de texto, en este txt que se llama, ¿dónde estamos? Data.txt, ¿no? Este es el archivito data.txt. Entonces se graba un 1 o un 0 dependiendo al botón que ha presionado. Nada más, eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces bajo ese esquemita, este PHP se conecta con ese archivito txt, ¿no? Puede conectarse, puede editar este archivito o puede leer la información que tiene, ¿no? Entonces están conectados este txt con este PHP. Este PHP puede ver qué cosas tiene este txt o puede editarlo, puede agregar un nuevo registro o borrarlo, ¿no? Entonces eso es todo lo que hace, ¿no? De este lado. Ahora veremos del otro lado. Entonces de este lado ya hemos visto qué es lo que hace. Le puede agregar un 1 o un 0. Hasta ahí esto no ha hecho nada, ¿no? Entonces simplemente queda ahí. Eso es todo lo que hace. Ahora veremos el lado de este Arduino. En realidad no es Arduino, ¿no? De esta tarjeta, del ESP. Este ESP lo que hace es... a ver, ¿dónde vamos? Cambiaremos a color negro. Lo que hace este ESP es también se conecta al servidor. En este caso, bueno, este no se conecta al PHP. Iremos a este otro lado. Se conecta al TXT. Eso es lo que hace. Este usuario se conectaba al PHP. Este se está conectando al TXT. Eso es lo que hace. Se conecta al TXT y lee este txt y verifica qué valor tiene este txt, si es 1 o es 0. Entonces, si es 1, ¿qué va a hacer? Se enciende el LED. Y si es 0, lo que hacemos es apagar el LED. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces me conecto a ese data.txt y dependiendo a su valor puedo encender o apagar ese LED, ¿no? Y para ir viendo poco a poco los códigos, para que más adelante ya sea un poco más claro el código. Por ejemplo, este get equivale a recuperar información. Entonces, cuando estoy recuperando información, la información del txt está llegando, bueno, estoy sacando información del txt, el flujo de informaciones del txt estoy sacando y entra al SP. Todo eso lo hacemos con ese get. Entonces estamos recuperando la información con este http get. ¿Listo? Entonces de esa forma es que trabaja. Entonces este se conecta a internet, puede entrar a la página PHP o al txt también puede entrar. En este caso estamos entrando al PHP
para presionar el botón on off. Si presiona on, este archivito txt cambia a 1 su registro, y si presiona off cambia a 0. Eso es todo lo que hace de este lado el cliente, ¿no? El usuario. Y en el servidor ese es el efecto que pasa. Ahora, esta otra tarjeta también puede conectarse a internet. Como puede conectarse a internet, puede acceder también al PHP o al TXT. Entonces, para recuperar información del servidor, utilizamos el get. Recupera información del TXT, y si tenía un 1, hacemos que se encienda el LED, y si tenía un 0, hacemos que se apague. ¿No? Ese era el proceso para recuperar información desde el servidor, y eso hacemos con un get. Ahora haremos el otro proceso. Al otro lado, lo que tendríamos que hacer es, ¿dónde estamos? Esto de enviar información. Para enviar información ya es con post. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de enviar información? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, eso veremos igual un poco por aquí. A ver, haremos con esto. Entonces, para poder enviar información, por ejemplo, si es que esta tarjeta tiene alguna variable, ¿no? Si es que queremos enviar una variable. Una variable, en nuestro caso, si no me equivoco, es la variable X. Puede manejar una variable, ¿no? Cualquier valor. Si esto quiero enviarle a la página web, entonces, ¿cómo tendría que hacer? A ver, aquí tengo algo de espacio. Entonces, para hacer esta conexión, el flujo de información ya es al otro lado. A ese lado va la información. Y para hacer eso, utilizamos el post. Este post de aquí. Entonces, este post me ayuda a enviarle información al servidor. Entonces, con eso le enviamos información al servidor. ¿Y a qué parte del servidor? No puede ser al TXT, al PHP o a cualquier lado, ¿no? Entonces, le enviamos información al index.php. A ese le estamos mandando la información. Estamos por aquí. Entonces, a este PHP nos vamos a conectar con este PHP, ¿no? Entonces le mandamos información. ¿Y qué información le vamos a mandar? Esta variable X. Eso es lo que le vamos a mandar al PHP. ¿Y PHP qué es lo que va a hacer? Va a recuperar esta información. Si quieren así, una variable igual a X, por ejemplo. O lo haremos mejor así, para que se entienda. Hemos puesto la variable status, si no me equivoco. Entonces tenemos una variable status que vale una cierta variable X, por ejemplo. Algo así es lo que mandamos, ¿no? Entonces esta información es el que quiero enviar y está asociado a una variable. Eso quiero enviar, lo hago a través del post y envío al PHP. Entonces, hasta ahí termina el código en Arduino. Eso es todo lo que hace. Simplemente direcciona o dice a quién le va a enviar la información y con el post le dice qué información le va a enviar. Y termina el trabajo de Arduino. Aquí ya termina, ¿no? Ha hecho post y le ha enviado esta información. Ahora, ¿a quién le toca hacer el trabajo? Al servidor.
¿Qué tiene que hacer el servidor? El servidor recibe ese mensaje, ese status, y con su variable x, por ejemplo, recibe esta información. ¿Y qué es lo que hace esta paginita PHP? Como ve que le ha llegado información, simplemente lo almacena en una variable. Por ejemplo, hemos visto que la variable utiliza pesos. Pesos, por ejemplo, no sé, le pondremos un nombre, texto. O podemos colocarle el mismo nombre que hemos utilizado para que coincidan los valores. El nombre que hemos utilizado, a ver, veremos un rato. Si no me equivoco, era con el mismo nombre, pesos status. Haremos con pesos status. Entonces llega con status. Este mensaje llega, ¿no? ¿Dónde estamos? Este mensaje o esta variable que tenía esta placa, enviamos con post. Le llega al PHP este mensaje. Y el siguiente paso, o lo que hace PHP, es almacenar en una variable pesos status. En la variable pesos status almacena este numerito de aquí que nos envía la placa, ¿no? Eso es lo que hace. Y además actualiza esta página. Actualiza la página y muestra este valorcito, ¿no? Y como se actualiza, y además como todo el tiempo estoy conectado aquí con esa página, y si yo actualizo esa página, lo hago un refresh o vuelvo a actualizar esa página, aquí voy a poder ver esa variable x, ¿no? Yo voy a poder ver esa página web. Bueno, aquí la página ya se ha actualizado, ¿no? Y de cualquier lugar que entre a esta página, voy a ver esa página actualizada con el nuevo valor de x. Ese es el procedimiento que hemos hecho para poder controlar o hacer lo que hemos pretendido, ¿no? Encender ese LED. ¿Dónde estamos? Este LED de aquí, ¿no? Entonces con eso podemos encender o apagar el LED por un lado, y del otro lado puedo enviarle alguna información que tiene esta tarjeta, ¿no? Puedo enviarle información y todo eso puedo estar visualizando desde una computadora, ¿no? Entonces ese era el procedimiento que hemos realizado. Entonces sobre eso podemos seguir agregando más cosas. ¿Qué más podríamos agregarle? Con esto ya es casi completo, ¿no? Entonces haremos algunas modificaciones y le daremos más énfasis a esta parte del servidor. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, bueno, ya lo tengo preparado, pero vamos a ir viendo algunos detalles más. Por ejemplo, a esta tarjeta haremos con este color, pero antes borraremos esto. Haremos algunas modificaciones. Esto ya tiene un LED, se puede trabajar, ya no hay problema, ¿no? Le agregaremos dos dispositivos. Le agregaremos un servomotor. Algo así, ¿no? Un servo. Le agregaremos un servomotor. Entonces eso ya sabemos hacer en Arduino, ¿no? El código. Incluimos la librería, creamos el objeto servo
y con servo.write podemos mover, ¿no? Entonces el código ya no habría mucho problema. Y además le agregaremos un potenciómetro. Estos dos componentes más le agregaremos a esta placa. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a mover el servomotor desde aquí. Le voy a mandar una señal para que esto se mueva. Le puedo mandar 0, 1, 2, 3, 180 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso desde alguna computadora le podemos mandar para que se mueva. O al otro lado, ¿no? Mandarle un potenciómetro, que al final puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, cualquier cosa, ¿no? Entonces, el mejor representante para el grupo de sensores, un potenciómetro, ¿no? Entonces aquí puedo escoger un valor, ¿no? Mi potenciómetro, que usualmente ya hemos comentado, es de 0 a 1023, ¿no? Lo más común, el rango que tiene, ¿no? Entonces, esta información necesito verlo aquí. Y desde aquí necesito enviar información para que este cerdito se mueva. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veremos eso cómo podemos hacer en nuestra placa. Por ejemplo, para el servomotor, ya les decía, necesitamos incluir servo y servo, nuestro objetito servo 1, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y aquí le digo, ese servo 1, voy a utilizar el pin número 5. Entonces vamos a regresar un poco por aquí. ¿Y cuál será el pin número 5? Entonces aquí hay un poquito de diferencia, ¿no? En esta misma placa ya viene escrito algunos números, como por ejemplo aquí, ¿no? De 5, de 6, de 7, de 1, de 2, EN, CLK. Ya viene escrito algunos números. Pero no trabajamos mucho con esos números, a veces genera un poco de confusión. A veces está escrito otro número que no corresponde, a veces hace referencia más a esto que a esto. Entonces es conveniente trabajar más con su pinout un poco más completo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos por aquí. Yo le he dicho el pin número 5. ¿Y cuál es ese pin número 5? Son los GPIO. Este IO es de entrada o salida. Y este GP es de propósito general. Entrada o salida de propósito general. ¿Y cuáles? Tengo el 1, el 3, el 15, el 13. En mi caso le he puesto al 5. Entonces, ¿dónde estaría conectado? Aquí, ¿no? En el GPIO 5. En este está conectado. Entonces, en este pin vamos a tener conectado el servomotor. Y a ver qué más le hacemos. Entonces, con eso ya tengo todo claro. ¿Y cómo voy a hacer para que se mueva ese servomotor? Entonces vamos a regresar un poco aquí. Para que se mueva un servomotor o para encender el LED, lo que hemos necesitado es trabajar con un TXT y recuperar la información y ver si era 1 o 0. Aquí haremos lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Entonces, a ver, haremos otra vez el gráfico. Lo haremos ahora un poco más simple todavía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener nuestro archivito, otro archivo TXT. No sé, de repente le podemos llamar servo, ¿no? Lo haremos así.
nuestro archivito servo.txt, que esto está en el servidor, ¿no? Y en este servo lo que vamos a hacer es escribir un número, por ejemplo un 23, y nuestra placa, el ESP, esa nuestra placa, se va a conectar con el TXT. Se conecta con el TXT y trae este 23, lee ese 23, ¿no? Y hemos visto que con el get podemos recuperar. Entonces me conecto y leo ese valor con el get, ¿no? Con el get voy a leer el 23, por ejemplo. Y ese 23 dentro de mi código, simplemente al servo, bueno, le hemos puesto 1, ¿no? El servo 1.write, le tendría que poner ese valor, por ejemplo 23. Y nuestro servomotor lo pondremos así. Nuestro servomotor debería moverse 23 grados, ¿no? Si este textito dice 180, este SP entra, saca ese 180 con el get y al servo le escribe ese 180 y se va a mover. ¿Listo? Entonces eso es todo lo que hace. Así de simple va a ser. ¿Listo? Eso en el lado de Arduino, ¿no? Aquí ya tenemos definido esto y dónde voy a hacer que se mueva. Esto hemos hecho para el LED y para el servomotor sería esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me conecto al, bueno, aquí dice servomotor TXT. Entonces, que sea para que coincida todo. Este es, o se llama, servomotor. Este es servomotor.txt. Entonces eso es lo que está haciendo, ¿no? Se conecta con servomotor TXT. Con el get recupera la información que tiene este TXT. Esa información que está en formato, bueno, es de tipo string. Lo almaceno y lo convierto a tipo entero, ¿no? Y ese valor, ya que es de tipo entero, le asigno al servo. Y el servomotor se tiene que mover, ¿no? Esto ya sabemos que se va a mover. Entonces eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces entra, saca la información, recupera y se mueve, ¿no? Y este procedimiento puedo hacer para cualquier cosa, ¿no? De repente necesito 100 servomotores, entonces podría tener 100 cajitas de texto para que no se mezcle la información, ¿no? Podría colocar o crearme otro servomotor 1.txt, servomotor 2.txt, y desde este modulito, bueno, desde esta placa, conectarme a cada una de esas archivitos txt y leer el valor que tiene, y de acuerdo a ese valor hacer que se muevan los motores, ¿no? Entonces eso es lo que puedo hacer, ¿no? Eso desde esta plaquita, ¿no? Entonces primero analizaremos esto de Arduino, así le vamos a dar más énfasis luego al servidor, cómo está. Ahora haremos el otro. Necesitamos, bueno, regresaremos aquí, lo hemos hecho aquí. Necesitamos el potenciómetro. ¿Cómo vamos a hacer con el potenciómetro? Entonces le haremos de este color o este. Entonces ahora tenemos el potenciómetro. Es algo así, ¿no? Un potenciómetro con su flechita y podemos girar, ¿no? Podemos girar a este lado o al otro lado, y que también está conectado a nuestra placa.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es el clásico analog read, ¿no? Analog read y el pin que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar el A0 o el analógico 0, si quieren el 0. Eso ya igual en la parte de Arduino ya sabemos cómo hacer. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es enviar esta información igual a nuestro servidor. Entonces en este caso cuando enviamos y hemos visto que envío, ya no envío al txt o no trabajo con el txt, trabajo con el index. En nuestro caso se llama index, ¿no? Con el index PHP. Trabajo con este. Entonces me voy a conectar aquí. ¿Y cómo envío esta información? Entonces es igual, hemos visto, enviamos con el post. Con el post y enviamos la información. ¿Y qué información enviamos? Tenemos que enviarle no solo el valor del sensor. Por ejemplo, si este sensor está en, no sé, en 100, por ejemplo. No envío directamente 100. Necesito enviarle el valor, además un nombre de variable. Entonces no envío directamente 100. Lo que envío, en realidad envío un texto. Por ejemplo, que se llame potenciómetro. Así, ¿no? Potenciómetro. Igual mandaremos un 3. Así. Entonces esto es lo que mando. Un texto con la variable. Todo esto tengo que mandar. No solo el valor del sensor. Necesito enviarle además un nombre de alguna variable. Y todo como si fuese un texto. Eso es lo que le mando al index PHP. ¿Y qué es lo que hace este index PHP? Ya podemos trabajar de varias formas, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, que este index PHP lee ese valor, y hemos visto lee, o lo que va a hacer la lectura, va a leer esto, ¿no? Potenciómetro igual 3. Esta información lee este index PHP. Y este index PHP lo que hace es separar. Por un lado vamos a separar la variable y por otro lado el valor. Y este valor en nuestra página PHP de repente tenía los dos botones y todo eso. Por aquí podríamos mostrar esa variable, ¿no? En una variable pesos potenciómetro, por ejemplo, almacenaríamos ese 3 y eso mostraríamos en la página index.php. No, ese es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, eso cómo vamos a hacer en Arduino. Entonces, ese procedimiento es muy similar a lo que hemos hecho aquí también. Enviar el status al PHP y se actualiza, ¿no? Entonces, el procedimiento es casi similar. Entonces, veremos un poco cómo está hecho aquí. Ya hemos visto del servomotor. Y aquí estaría para el potenciómetro. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? Conectarnos al index PHP y enviarle la información. Aquí estoy haciendo esa unión. String pot, dice, ¿no? En realidad esta variable sería, ¿dónde estamos? Esto de aquí, potenciómetro igual. Eso sería. Y dice más el analog read, el A0. Entonces quedaría ese analog read sería, este está un poquito mal, esto es un
Esto lo cerraremos un 3, ¿no? Si este potenciómetro estaba en 3, ese analog read lee ese 3 y eso agrega aquí al mensaje, ¿no? Entonces aquí al final lo que está enviando es, como es string, lo que está enviando es algo así, ¿no? Potenciómetro igual a 3. Eso está enviando. Si el analog read lee un 8, al final esto va a ser un 8. Y eso es lo que se guarda en esta variable stringSend. Y este mensaje es lo que está enviando aquí. Y eso es todo. ¿Listo? Me conecto a la página. Le digo que voy a enviar información. Me genero la información. Y con el post envío la información. Esto de aquí no es tan necesario. Esto es más para ver, ¿no? Podría incluso borrarlo. Podría quedarse así, más simple todavía. Entonces me conecto. Digo que voy a enviar información. Genero la información. Y envío la información. Y cierro la conexión con la página, ¿no? Eso sería más o menos, ¿no? Para el potenciómetro. Y de esa manera podemos enviar información, ¿no? Como ven, por un lado es con el get, por el otro lado es con el post. Con el get, una forma es ingresar a un archivo txt que está en el servidor, recupero la información y hago que se mueva, ¿no? Y para enviar la información a la página web es con el post, y en este caso me conecto al PHP, al index.php. Me conecto aquí y en index.php va a leer este valorcito que estamos enviando y lo puede mostrar en la página web. Entonces ese es el procedimiento. Si se fijan, es el mismo para trabajar con señales analógicas o digitales. Lo que hemos hecho un off es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, no cambia, ¿no? Me conecto al txt, recupero, me conecto al PHP, envío información, y todo esto, todo lo que ha pasado aquí, lo puedo ver desde aquí, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces con eso podemos trabajar cualquier tipo de sensor analógico, cualquier sensor digital. Podemos tener 100 servomotores, 100 potenciómetros. No todo ya depende de la capacidad de nuestra tarjeta. Por ejemplo, este ESP8266 de repente es de los un poco simples, de repente, que no tiene muchas salidas. No podemos contar, ¿no? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 salidas más o menos. Algo como el Arduino Uno, ¿no? Algo muy similar. Pero hay otros modelitos. Y el que más les recomendaría es el ESP32. Tiene más entradas, más salidas y además son intercambiables. En el ESP32 estos pines pueden ser analógicos o digitales, pueden ser de entrada o de salida. Entonces es un poco más flexible el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el único aquí que tengo, por ejemplo, tengo solo un touch. En este ESP32, muchos de estos pines pueden ser touch. A ver, veremos eso. De repente hay por aquí ESP32 y un pin out. Este de aquí. A ver, entraremos a esa página. No, este es el ESP32.
y este tiene más opciones. Tienen los mismos GPIO, el 13, 12, 14, si pueden ir comparando, este tiene más opciones. La conversión de analógico a digital, por ejemplo, utiliza los mismos pines, igual tiene más opciones. Tiene este otro touch, por ejemplo, que se utiliza para otro tipo de sensores. Tiene varios touch para conexiones igual, ¿no? Entonces este en realidad sería de los más completos que podríamos tener en la versión ESP32. Y el que estamos viendo por ahora, el ESP8266, sería de repente un poco de los más simples. ¿Listo? Pero ambos trabajamos de la misma manera. ¿Listo? No hay diferencia en la forma de trabajo. Bien, ahora sí continuaremos. Haremos la parte difícil. Lo de Arduino ya está, ¿no? Y hemos visto cómo trabaja Arduino. Casi nos limitamos a este get y a este post. Conectarme o al texto o conectarme al index.php. Puedo trabajar servomotores, puedo trabajar sensores, o puedo trabajar con un LED, o puedo trabajar con otra variable. Ya no tengo problema. Haremos lo difícil, la parte del servidor, cómo está trabajando. Entonces veremos eso. Nuestro servidor está aquí. Entonces este es nuestro servidor. El servidor o la empresa que administra este servidor es 000 webhost. Podría ser otro servidor, podría ser otra empresa, podría ser pagando esto. Incluso este servidor puedo pagar para que mi página web ya no salga con, ¿dónde estás? Por aquí con este. Para que ya no salga 00 webhost app, ¿no? Podríamos pagar y borrar esto e incluso ponerle otro nombrecito por aquí que diga Facultad de Tecnología index.php, no sé, facultaddetecnología.com, y tener nuestra primera página, ¿no? Entonces algo así quedaría. ¿Listo? Entonces veremos qué es lo que hacemos con este servidor. Entonces este servidor, hasta donde hemos visto, entonces es un espacio de memoria, diremos, como si fuese una computadora o una carpeta donde podemos guardarnos información. Entonces algo así sería este servidor. Nos dan una pequeña carpetita donde vamos a almacenar algunos archivos PHP, algunos archivos TXT. ¿Listo? Entonces en ese servidor justamente vamos a administrar los archivos que tiene. Y entramos, ¿no? Entonces la carpetita que me dan es una carpetita y que se llama barra. Y dentro de esta carpeta el servidor me da otras dos carpetitas, uno que dice public HTML y otro que dice temp. No, por ejemplo, entraremos a temp. Vamos a tener que entrar otra vez. Entonces eso es lo que me da al final un servidor. Me entrega una carpeta y en esa carpeta puedo organizar mis archivos. Lo que estábamos viendo es este temp. Por ejemplo, no tengo ningún archivo. Me entrega vacío. Y en esta otra carpeta, que se llama público HTML, esa sería mi carpeta principal, donde puedo almacenar mi base de datos, los archivos TXT, estos archivos, ¿no? Todo esto. Entonces todo eso lo puedo almacenar en esta carpeta public HTML. ¿Listo? Ahora, esta forma de trabajo es en este web host. Bueno, y va a ser algo muy similar en cualquier otro servidor. No, si es que buscan otros servidores, va a ser algo lo mismo. Podríamos ver, ¿no? Servidores.
no sé, a ver, le pondremos precios incluso, a ver si nos sale algo por ahí. El tema de hosting, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que valen 105. Le pondremos mejor así. Host. O le pondremos empresas de repente. Le pondremos DNS. A ver qué nos sale. Empresas con hosting. Bueno, hay varias empresas, ¿no?, que están por ahí. ¿Qué podemos utilizar? Entonces, una de esas es justamente este de aquí, ¿no? Y las otras empresas también el formato de trabajo es muy similar, así que no van a tener mucha complicación. ¿Y aquí qué cosas puedo hacer? Tiene algunas herramientas, por ejemplo, crear un nuevo archivo, una nueva carpeta, de repente para organizar mejor esto, o podría cargar también algún archivo. De repente yo he creado por aquí, en mi escritorio creo algún archivo y quiero subirlo al servidor, entonces también podría subirlo, ¿no? Entonces tienen alguna de sus herramientas, ¿no? De repente el idioma, algunos ver en formato de iconos y todo eso, ¿no? O salir. Entonces, con esto, ¿qué podríamos hacer? O cómo estamos trabajando ahora la parte del servidor. En el servidor, como trabajamos con páginas web, lo que necesitamos es el index.php. Podría ser index.php o index.html. Para nuestro caso, como estamos trabajando con páginas dinámicas, donde enviamos información, recibimos información, lo que nos conviene es trabajar con index.php. Entonces podemos crearnos este archivito, ¿no? Al final esto va a venir vacío, nos van a entregar vacío, no va a tener nada. Entonces empezamos a crearnos archivos, podemos crearnos un nuevo archivo. Y el primero que deberíamos crearnos es justamente el index.php. Este tenemos que crearnos, ¿no? Y a partir de eso podemos ir trabajando. ¿Y esto para qué me voy a crear? Justamente cuando ingrese a la página web, esto lo voy a borrar, lo pondremos por aquí. Cuando ingreso a mi página web, no le pongo nada aquí atrás. Si no le pongo nada, por defecto entra al index.php. Aquí no dice que está en el index.php, pero por defecto ya ingresa a este de aquí. Eso es lo que hace, ¿no? Lo mismo cuando ingresan a Facebook, por ejemplo, o a YouTube. Ingresan a youtube.com, pero no sale aquí atrás, ¿no?, que sea index.php u otra cosa, ¿no? Entonces, eso justamente porque es el archivo principal. El primero que ingresa, ¿no? Entonces tenemos ese index.php. Incluso podríamos ingresar a estos otros, ¿no? Pero como les digo, si coloco directamente el nombre de mi página web, lo primero que se va a habilitar de todo esto es el index.php. ¿Listo? Entonces, si no tengo esto, si borro este index.php o de repente le cambio de nombre, al ingresar a la página ya no me va a salir nada, me va a quedar otra información, ¿no? Ya esto me va a quedar en blanco. Usualmente, si es que no tengo index.php, lo que me sale es una página algo similar a esto, un listado de todo lo que tiene esta carpeta. Usualmente sale eso, si es que no tengo el index.php. ¿Listo?
Entonces ahora veremos cómo trabajamos con este index PHP. Entramos a este index PHP y hay harto código, ¿no? Entonces analizaremos un poco aquí qué es lo que está pasando. A ver, ¿dónde estamos? A ver, trataremos de hacerlo en realidad, a ver, con este que va a ser más así, ¿no? Hasta aquí. Aquí, de repente por aquí. Y aquí. Esa ventana o ese archivo, el index, PHP, este sería esa ventana. Inicialmente está en blanco, no tiene nada, entonces hay que escribirle código. Entonces, para nuestros ejemplos, lo que estoy haciendo es en toda esa hoja que tengo, dividirle en dos grupos. Estoy haciendo por aquí arriba, o haremos desde así. Lo que hago en esta primera parte es código PHP y en la parte de abajo hago código HTML. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Código HTML, en realidad el código HTML es lo que se puede ver. A ver, aquí pondremos. Esto es lo que se ve. Y el PHP es lo que no se puede ver. Bueno, podríamos visualizar algunas variables y todo eso, ¿no? Pero en realidad esto más nos sirve para trabajar con variables, trabajar con bases de datos, trabajar con información, ¿no? Entonces este es en realidad lo que casi no vemos, ¿no? No es tanto visible esto porque son variables, operaciones que no lo veo, ¿no? Entonces lo pondremos así, ¿no? Es el que no lo vemos, ¿no? No se ve, el código que no se ve. Además aquí están, si quieren, todas las operaciones, las acciones, las operaciones más esenciales, ¿no? Entonces está separado así, código PHP y código HTML. En este HTML está el código de lo que se puede ver, y a eso a qué me refiero. Por ejemplo, podríamos colocar un botón on, podría colocar un botón off. Entonces todo el código va a estar aquí y ese código es el que se va a poder ver, y lo que el usuario va a ver es un botón, va a ver un botón off. A eso me refiero, ¿no? Podría colocarle un texto, ¿no? Por ejemplo, que diga hola por ahí, ¿no? Podría colocarle un texto, podría colocarle una caja y que diga introducir. Y es más, esto le cambiaremos. Que diga introducir un número. Y podría colocarle una cajita de texto para que pueda introducir. Podría colocarle un botón enviar, el botón enviar. Podría colocar algunas variables o algunos mensajes por aquí, ¿no? Entonces eso hace el código HTML. Hacemos código, hacemos el diseño de lo que se puede ver, ¿no? Eso es en el HTML. Y en el PHP vamos a hacer o vamos a ir trabajando con las variables. Variables que se conectan o se conectan, variables que entran, salen, si tengo que sumar, tengo que restar, tengo que hacer un if, tengo que hacer un for, tengo que hacer una comparación, tengo que buscar el mayor de dos números. Todo eso, ese código que casi siempre lo hemos hecho, lo hacemos aquí en la parte de PHP. ¿Listo?
y el otro está en HTML. Ahora, ¿cómo están diferenciados? Justamente tiene estos separadores. El más esencial, el HTML. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Aquí en el código para el HTML necesito colocarle este simbolito, HTML. Y al otro lado también, HTML. Este de aquí. Entonces ese es el que me diferencia, HTML y HTML. Ahí me olvidaba todavía, ¿no? Éxitos, me faltaba su barrita. Eso. Entonces le digo HTML, HTML. Con eso ya especifico que todo lo que va a estar aquí adentro es código HTML. Y es el código que se visualiza. Para el PHP también es algo muy similar. Para el PHP necesito decirle que va a ser código PHP. Le pongo este simbolito de aquí. Entonces eso va a ir aquí. Para saber que es código PHP, y es más, le cambiaremos un poquito, va a ser esto, el simbolito, a ver, veremos otra vez, y el de interrogante. Para cerrar también es con el interrogante. Así, ¿no? Interrogante y PHP. Y al otro lado, interrogante. Así, ¿no? Y con eso le digo que todo lo que está aquí adentro es código PHP, todo lo que está aquí adentro es código HTML. Ahora, dentro del HTML también podría colocar un poquito de PHP. Entonces, si quiero colocar PHP aquí adentro, código PHP, entonces lo único que tendría que hacer es colocar aquí adentro lo mismo, ¿no? PHP, y si quiero un poco, ¿no?, del código, y ahí agregaría código dentro del HTML. También se puede hacer eso. O dentro del PHP hacer HTML también se puede. Entonces este pedacito también tendría que introducir aquí, ¿no? Entonces se puede ir combinando un poco, ¿no? Pero de manera general, para que sea un poco entendible, sería así, ¿no? Código PHP, código HTML. ¿Listo? Así es como está organizado de manera general una página web. A ver, regresaremos. ¿Qué me faltaba por aquí? Incluso aquí estoy tomando un error. ¿Dónde está mi gomita? Así es, ¿no? PHP, abro y cierro. HTML, abro para cerrar el HTML con su barrita, ¿no? Entonces, el código PHP, el código HTML. Ahora sí. Entonces, empezaremos con el HTML. Para lo que es visible. Para lo que es visible, para colocar, por ejemplo, un botón, una caja de texto, y justamente mi ejemplito ya está un poco, lo hemos agregado. Por ejemplo, para hacer este diseñito, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, dos botones, una caja de texto, un botón enviar y algunos mensajes. ¿Cómo haríamos todo esto? Para hacer todo eso, regresaremos aquí. Este es su código. Ahora, para los primeros botones, este de aquí, encender y apagar. Para hacer los botones, bueno, aquí hay otro código más, ¿no? Por aquí, HTML, body y todo eso. Lo que de todo esto me interesa es este de aquí, body. Y aquí cierro con body. Eso es igual algo un poco importante, lo llamaremos, ¿no? En realidad, dentro de body sería todo el código que va a ir, o lo que se va a ver, ¿no?
todo lo que voy a poder ver. Antes de body son otras características, por ejemplo el título, el tipo de archivos que voy a utilizar y todo eso. Entonces lo que me interesa es hacer el código dentro del cuerpo, ¿no? Abro body y cierro body. Eso es lo que hago, ¿no? Dentro de eso recién está todo el diseño principal de la página. Entonces dentro de todo eso, lo que me interesa es el formulario. Este de aquí. Bueno, hay otros detallitos más por aquí. En realidad esto ya es parte del diseño. De que sea de no sé, letras de tamaño 10, tamaño 20, el tipo de color, si va a estar alineado al centro. Esos son detalles secundarios. Y bueno, aparte de eso, ¿no? Hay programas que nos ayudan justamente a hacer el diseño. Así como en NetBeans tenemos la opción de diseñar el formulario. Podemos colocar el botón, alinear y todo eso, ¿no? También hay programas justamente para hacer eso, para diseñar páginas web de forma más fácil, arrastrar un botón, arrastrar la caja de texto, hacer, no sé, el título más grande. Hay programas para hacer eso y nos ayudan de gran manera. El detalle en eso está en que todo el código se va a llenar, va a ser un poco, no va a ser muy entendible. Entonces, por eso estoy optando por explicarles directamente aquí la parte más importante. Si entendemos esto del formulario, luego ya pueden empezar a hacer con programas de diseños, editores de páginas web, y donde ustedes van a poder editar toda su ventana, hacer esta ventana más elegante, ¿no? Hacer una ventana, por ejemplo, una página de este tipo, que tenga sus títulos por aquí, botones por allá, mensajes por aquí, con colores y todo eso. Hay programas que hacen o que editan o nos ayudan a hacer todo eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, veremos si nos sale editores de páginas web, por ejemplo. Entonces hay programas, ¿no? Por ejemplo, este Wix, por ejemplo, tiene todas sus herramientas para crear una página web, ¿no? Y hay, por ejemplo, el WordPress nos ayuda a hacer, por ejemplo, quiero hacer una página de este estilo, con un logo por aquí, que se pueda cambiar el idioma, botones por aquí, por allá. De repente WordPress me puede ayudar, ¿no? Web.com. Hay diferentes programas, hay una variedad, ¿no? Editores de páginas web, HTMLs. A ver, veremos por aquí. Por ejemplo, aquí hay uno, el Atom, por ejemplo, también nos ayuda a editar las páginas web, a crear nuestras páginas web. Con Notepad también podemos hacer, pero este no es tan gráfico, ¿no? No nos conviene. Podríamos utilizar el Dreamweaver, el CC. Este también es interesante. Es parecido a lo que hemos hecho en NetBeans. Tenemos en un lado todos los controles, los botones, cajas de textos, y podemos ir organizando aquí, ir armando uno por uno, y además podemos ir viendo el código. Al colocar un botón ya podemos ir viendo qué código se ha creado, dónde se ha creado ese código, ¿no? De repente, para que ustedes empiecen y que sea fácil, podrían utilizar este Dreamweaver o el Visual Studio Code también. Se puede hacer ahí, ¿no? Podrían hacer lo que les decía con este Dreamweaver, ¿no? Hacen todo el diseño de la página web, hacen
si quieren el diseñito que sea en formato para celular y todo eso, ¿no? Entonces podría ser eso una opción, ¿no? En nuestro caso no estoy utilizando eso porque al utilizar esto se llena harto código y no nos va a dejar ver bien el código, ¿no? Entonces en nuestro caso lo hacemos lo más simple posible para que se pueda entender. Entonces lo que nos interesa, regresaremos para hacer esto, es utilizar formularios. Utilizo formularios cuando tengo este tipo de acciones, ¿no? Agregar algún valor, presionar algún botón, de repente los más esenciales. Todo eso utilizo un formulario. Entonces necesito abrir un formulario y cerrar el formulario. Entonces es algo así, no el tipo de programación en HTML. Ya estarán viendo un poquito, ¿no? Abro HTML, cierro HTML. Abro body, cierro body. Abro formulario, cierro formulario. ¿Y qué código le pongo aquí? En este mi formulario le digo que su método es post. El método post, ya sabemos, es enviarle información. Entonces este formulario va a enviar información y aquí dice acción, ¿a quién le va a enviar información? En este caso, si se fijan, le he agregado código PHP y le digo que la información en realidad va a enviar a esta misma página. O incluso aquí podría colocar el nombre, ¿no? Podría colocarle el index.php, ¿sí, no? Acción, ir al index PHP. Este formulario dice enviar información al index PHP. ¿Y cuándo va a enviar información, no? Dependiendo a qué cosa tenga ese formulario. Lo dejaremos como estaba, ¿no? Por ejemplo, si quiero un botón, este es del tipo, ¿no? El tipo submit es un botón que puede enviar información. Este submit es enviar información y es un botón de entrada. La clase, bueno, es el tipo del botón, se puede ir agregando diferentes valores, no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es esto, el nombre y el valor. El nombre sería en realidad el nombre de la variable, el nombre que le colocamos. Lo que hemos hecho en Java, lo mismo podemos hacerlo aquí. El nombre de este botón va a ser on. Y este valor, en realidad, es lo que yo veo. Valor, encender, valor, apagar. Entonces, este valor en realidad es lo que estoy viendo aquí. No me interesa mucho eso. Me interesa el nombre de la variable. El nombre de la variable es on. Y de este otro botón es off. Eso es lo que me interesa. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo un formulario. Este primer formulario tiene dos botones. Aquí están esos dos botones. Cuando presiono cualquiera de estos dos botones, si presiono el botón encender o el botón apagar, ¿qué es lo que hace esta página web? He activado este formulario, he presionado por ejemplo el botón encender, encender, y el formulario me dice, como es método post, lo que hace es enviar esta información de este botón. En realidad lo que me va a enviar es esta variable. Le voy a enviar la variable o el nombre de la variable del botón que he presionado. ¿Y dónde voy a enviar? Aquí dice acción. Dice enviar a esta misma página web. Entonces esta variable o este nombre de esta variable o de este botón, su nombre, está enviando a esta misma página web. Entonces este nombrecito on, si quieren, está enviando otra vez a esta página web. Eso es todo lo que hace. Y si presiono off, este nombrecito envía a esta página. Eso es lo que hace. ¿Listo? Y eso es lo que hemos hecho en la anterior clase.
¿no? Hemos hecho el on y el off. Eso es todo lo que teníamos, ¿no? Y además teníamos un mensaje por aquí. Como les decía, dentro del PHP, bueno, del HTML puedo colocar el PHP con el símbolo de menor, interrogante PHP, y puedo imprimir un mensaje. Estos mensajes de aquí, bueno, la primera parte es un texto normal que lo escribo en HTML. El siguiente es una variable de PHP. La variable de PHP, ¿cómo sale? Entonces, la primera parte, hemos visto, es un texto normal en HTML. La segunda parte es una variable en PHP. Como es una variable en PHP, abro PHP, cierro PHP. Y dentro de eso está el valor o la variable. Pero no puedo colocar directamente la variable, directamente mostrar la variable. Tengo que ejecutar el código echo o hecho, como quiera, ¿no? Y recién puedo imprimir. Entonces este echo en realidad me sirve para imprimir variables. Si lo coloco así, simplemente es una variable que está ahí, no imprimo, no hago nada. Entonces necesito decirle echo imprimir la variable status, por ejemplo, y punto y coma. Y por eso es que puedo ver en la página una variable, ¿no? Una variable. Eso es lo que hace. No, eso en el lado del HTML. Ahora, además puedo agregarle esto. Estoy agregando esta caja de texto para introducir valores y enviar ese valor. En mi caso va a ser para mover el servomotor. Si quiero a 180 grados, si quiero a 60 grados, y enviar, y debería moverse. Entonces, en el HTML, ¿cómo está eso? Entonces, creamos otro formulario. El primer formulario era estos dos botones. El segundo formulario va a ser esta cajita de texto con el botón enviar. ¿Y qué dice ese segundo formulario? Lo mismo, ¿no? Es el método post, es enviar información. ¿Y a dónde va a enviar información? A esta misma página web. O a este mismo index.php. Ahora, ¿qué tengo? Aquí le he puesto el nombre valor. Aquí dice valor, entonces aquí le he puesto valor. Y como le he puesto input type, que era un botón. Aquí también le pongo input type, este es texto. Y el nombre es texto. En realidad este name que dice un nombre es el nombre de la variable. Entonces esta cajita de texto se llama, o su nombre de variable es texto. Por ejemplo, de estos dos botones, sus nombres de variable eran on y off. Y de este otro botón enviar, su nombre de variable es valor. Nada más. ¿Y esto qué es lo que hace? Cuando presiono este botón, enviar, envía la información de esta cajita de texto. Eso es lo que hace. Cuando presiono ese botón, enviar, va a enviar lo que contiene esta caja de texto. Por eso está ambos en un mismo formulario. Si separo esta caja de texto en otro lado, no me va a funcionar. Lo que me va a enviar es simplemente el valor del botón. Pero si está en el mismo formulario, me va a enviar el valor que va a tener esta caja de texto. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Y más abajo puedo ver el valor del servomotor, por ejemplo. Otras variables PHP. Esto ya lo hemos visto, es lo mismo.
¿no? Entonces en este caso puedo ver el contador que siempre estábamos viendo, puedo ver el valor del servomotor, cuánto le estoy enviando, cuántos grados, y para nuestro ejemplo le puedo agregar el potenciómetro, en qué valor está ese potenciómetro. Listo, entonces iremos viendo. Primero haremos este de aquí. Primero veremos esto, cómo le envío este 60 y enviar, qué es lo que está pasando. Entonces eso repasaremos aquí. Con el on y el off no había mucho problema. Haremos este. Quiero enviar un número y quiero que se mueva ese servomotor, ¿no? Entonces al presionar el botón enviar, como es método post y además es a la misma página web, esta información le envía al index PHP. Como le envía, ¿dónde envía? Otra vez empieza aquí y envía la información. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué información estoy mandando? Regresaremos. Tengo dos detalles. Uno, el botón, que es valor, y otro, la caja de texto, que es texto. Tengo valor y texto. Entonces, esto vamos a verificar aquí arriba. ¿Cómo hago para trabajar en PHP? Entonces, para nosotros, veremos este de aquí. Nos enfocaremos en este código. Si quieren, lo vamos a separar para que no nos perjudique. Solo es este código de aquí. Cuando ejecuto esto, este botoncito de aquí, con su caja de texto, regresa otra vez al PHP y solo se va a ejecutar este código de aquí. ¿Por qué se ejecuta este código de aquí? Aquí dice post y set. Si en esta página, si ha llegado una variable que se llame valor, si ha llegado algo con nombre de valor, y justamente aquí abajo es lo que le envío. El botón se llama valor. Este botón, el nombre de variable es valor. Entonces, al enviar o al presionar ese botón, envía esa información a la página web. Y eso lo reconoce en PHP en este if. Le dice, ¿ha llegado algo con nombre de valor? Y justamente sí. Si he presionado este botón, esto me dice sí, alguien ha presionado ese botón o ha llegado una información con este nombre de valor. Entonces, si ha llegado información con ese nombre de valor, paso al siguiente. ¿Y qué voy a hacer aquí adentro? Necesito ver este numerito, este 60, necesito recuperar este valor de 60. Entonces, aquí adentro le digo, de la información que está llegando, eso sería este post, ¿no? De la información que me ha llegado, ¿hay alguna variable que se llama texto? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Y justamente aquí estoy mandando la variable texto, que sería este de aquí. Eso es lo que le digo aquí. Esa variable texto, lo que tiene el contenido de esa variable texto, lo almaceno en esta variable pesos texto. Eso es lo que hago. Entonces, por ejemplo, este 60, lo que estoy haciendo es almacenar en esta variable texto. Aquí se está guardando, ¿no? Entonces necesito estos dos valorcitos, ¿no? Pesos post valor. Entonces digo, si ha llegado algo a index.php con este nombre valor, y justamente ha llegado cuando he presionado el botón. El nombre del botón era valor. ¿Hay algo con valor? Sí, ha llegado. Ahora digo, y además ha llegado algo
con este nombre texto, y justamente hay una variable con ese nombre texto que estoy enviando. Y además le digo de ese texto o esa variable que estaba con ese nombre texto, su valor que lo almacene en esta variable texto, ¿no? Entonces de esa forma recupero la información. Este numerito 60 lo estoy almacenando en esta variable pesos texto. Eso es lo que hago. Entonces ya tengo en una variable. Entonces, si ya tenemos el valor en una variable, ya es más fácil de trabajar. ¿Y qué es lo que hago con esa variable? ¿Qué voy a hacer con esa variable? Lo que voy a hacer es abrir un archivo. Me creo una variable que se llame pesos myfile, por ejemplo, mi archivo. Y ejecuto este código. ¿Qué hace este código? Dice abrir, file open, fopen, ¿no? Abre un archivo. ¿Cuál archivo abre? El archivo servomotor.txt. Entonces regresaremos aquí. Este código PHP lo que hace, si quieren, es conectarse con el TXT, con el archivito TXT. Se conecta al archivo TXT, ¿no? Si quieren, lo que hemos hecho aquí, este PHP se conecta al TXT. Eso es lo que hace. No, abre ese archivito TXT. ¿Y en qué formato lo abre? Lo abre en formato de escritura. Entonces aquí le dice voy a escribir algo de información en este archivo TXT, en este archivo que se llama servomotor.txt. Eso es lo que dice aquí. Entonces, como aquí tengo abierto este archivo y además le digo que voy a escribir. Y como voy a escribir, aquí le digo en mi archivo fwrite, en mi file o el archivo, le digo escribir. ¿Y qué cosa voy a escribir? Entonces, justamente en este archivito peso file, que es este servomotor, en ese archivito, coma, le pongo el texto que voy a escribir. ¿Y qué texto voy a escribir? Por ejemplo, aquí dice pesos texto, esta variable. ¿Y esta variable qué era? Este numerito de aquí. Este numerito está en pesos texto y ese numerito es el que le voy a escribir en este pesos myfile que es en el servomotor. Entonces, este número 60 lo estoy guardando en el archivo servomotor.txt. Y eso es todo lo que hace. Guarda en ese archivito. Nada más. Ahora, si es que no lee el valor o no llega nada de esto, lo único que hago aquí es simplemente abrir el archivo. Hago lo mismo de aquí, abro el archivo, pero en este caso simplemente, en este caso era de escritura, para escribir. Si no llega nada, por ejemplo, puedo hacer que solo sea de lectura, una R. Solo voy a leer el archivo, no voy a escribir nada. ¿Y qué cosa voy a leer? El contenido que tiene este archivo. ¿Qué cosa tiene? Eso voy a leer y lo voy a guardar en este pesos texto. ¿Y esto para qué estoy haciendo este pesos texto? ¿Para qué leo o en ambos lados? Lo que me interesa es tener este pesos texto. ¿Y dónde voy a utilizar este pesos texto? Al final este pesos texto tiene el valor que he enviado, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Entonces, esta misma variable quiero ver aquí,
esta variable, aquí quiero verlo, ¿no? Por ejemplo, si envío 60, aquí está ese valor de 60, aquí quiero verlo. ¿Y cómo voy a verlo en esta página? Entonces, esta variable pesos texto, tengo que verlo en el HTML. Me voy al HTML y ¿dónde estaba? Aquí. Enviar o valor enviado al servo. Y aquí está. PHP echo pesos texto. Entonces, esta misma variable que tenía aquí arriba, lo puedo enviar o lo puedo ver. Bueno, lo almaceno en el texto y de ese mismo texto puedo recuperar ese valor. Y esta variable pesos texto lo puedo mostrar en la página aquí. Entonces, también podemos hacer eso. ¿Listo? Y si se fijan, por ejemplo, esa variable, esta variable donde estamos, esta variable pesos texto, pesos más myfile, no necesito declarar, en ningún lugar lo declaro. Más arriba no he hecho nada, más abajo no he hecho nada. Simplemente el código PHP es esto, nada más. No declaro pesos texto, no inicializo pesos texto igual a 0. De repente podría hacer eso, ¿no? Pero no le digo pesos texto o decir int pesos texto punto y coma int pesos más file o string pesos más myfile, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajo directamente con la variable. ¿Listo? Entonces de esa forma puedo mandar valores. Un 90 al presionar enviar, ese 90 entra a esta misma página web, entra a esa misma página web, se activa esto, ese valor que estaba en esa caja de texto se guarda en este archivo servomotor.txt y esa misma variable lo puedo ver aquí y listo, ahí termina el programa aquí, nada más. Y entonces el servomotor, ¿cómo se mueve? Y hemos visto más antes. Para que se mueva el servomotor, este está trabajando. Este siempre está viendo el servomotor txt. Siempre lee este valor. Y justamente este servomotor. Si aquí he cambiado ese valor, le he puesto 89, por ejemplo, lo que está haciendo Arduino es conectarse con este servomotor txt todo el tiempo y ve qué valor tiene, ¿no? Y cómo modifico su valor del servomotor txt es desde aquí, ¿no? A ese archivito txt le voy a almacenar 34 y ya está. A ese archivo txt almaceno 45 y ya está. Le almaceno un 23, ¿no? Y Arduino lee este valor 23, ¿no? Todo el tiempo lee, y como lee, ese servomotor se va a mover a 23. ¿No? Entonces de esa manera funciona. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos enviarle información. Ahora lo que hemos hecho el otro para el potenciómetro, ¿cómo está hecho aquí? Entonces para el potenciómetro en mi código HTML lo único que tengo es esto. Lo único que estoy imprimiendo es la variable potenciómetro. Entonces esta variable potenciómetro, ¿de dónde viene? Entonces vamos a regresar aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde se genera esa variable potenciómetro? Está aquí. Este es mi codiguito para el potenciómetro. Y que es muy similar a este otro. ¿Y qué es lo que hace? Cada vez que Arduino, bueno, Arduino siempre nos está enviando un valor. Aquí, ¿no? Arduino siempre está enviando con el post. Siempre le está mandando información. Cada vez le manda este potenciómetro 3, 4, le manda, ¿no?
y eso cómo llega a nuestro index.php. Entonces ya hemos visto, ¿no? Una forma de que llegue era con esto, enviarle a este mismo formulario con el botón, ¿no? Ahora, esta misma acción de enviar está haciendo Arduino, está haciendo lo mismo. Aquí está haciendo lo mismo. A este index.php enviar información. Está haciendo lo mismo que el botón. Entonces, como hace lo mismo, la misma acción del botón, la información llega al index.php. Y cuando llega la información, hace lo mismo. Pregunta si es que hay alguna información con el nombre potenciómetro. Si hay algo que llega con este nombre. Y justamente lo hemos visto aquí. El ESP manda información con el nombre potenciómetro igual 3, por ejemplo. Entonces, si hay algo que llega con el nombre potenciómetro, se activa este código. ¿Y qué hace el código? Dice del potenciómetro, de esta misma variable potenciómetro, su valor, eso sería aquí, el valor que tiene ese potenciómetro, lo almacenamos en esta variable que le hemos puesto el mismo nombre, potenciómetro. Entonces, ¿eso a qué equivale? Aquí, ¿no? Lo que le enviamos es esta información, este texto, potenciómetro igual 8. Esto estamos enviando. Y de este lado dice, hay alguna variable que ha llegado con el nombre potenciómetro y justamente estamos mandando este nombrecito potenciómetro. Entonces, cuando mando en este formato, potenciómetro igual a 8, ¿no? O variable igual a algún número, cuando mando en este formato, entonces aquí le llega de forma separada. Le dice, hay una variable y hay un valor. ¿Y cuál es la variable? Potenciómetro, este nombrecito de aquí. Eso lee aquí. Dice, hay alguna variable con potenciómetro que ha llegado y justamente llega 1. Ahora aquí dice, de esa misma variable, su valor almacenar en esta variable que se llama pesos potenciómetro. Su valor de esto, ¿cuál sería? 8, por ejemplo. Entonces ese 8 viene aquí y lo almacena en esta variable potenciómetro. Aquí lo almacena, ¿no? Y justamente al hacer eso, aquí abajo estamos imprimiendo esa misma variable potenciómetro. Entonces todo el tiempo imprimimos esa variable potenciómetro. Entonces lo que imprimimos al final es lo que estamos enviando. El analog read, el valor analógico, ese valorcito estamos imprimiendo aquí. Eso es lo que hace. ¿Listo? Ahora aquí arriba le hemos agregado algún otro código más. Entonces simplemente aquí estamos almacenando este valorcito del potenciómetro que ha llegado. Lo estamos guardando en un archivito igual txt. Y para guardar en el archivo txt es con el write, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para este otro. Prácticamente es lo mismo. En este archivito guardo este valor, lo almaceno para que no se pierda, ¿no? Lo almaceno, escribo en ese archivo y cierro el archivito, ¿no? Entonces simplemente este procedimiento estoy guardando además en un archivo txt. Entonces eso más agregaremos aquí. Después de recibir este valor, lo que hago es ¿dónde estamos? Por aquí. En mi archivito txt. Este es el archivo txt. Guardo ese 3, ¿no? Este 3 que ha llegado lo estoy guardando además en un archivo txt para no perder esta información. ¿No? Y lo guarda. Y ya está. ¿no? Lo guardo.
Y si no llega nada, ¿no? Si no llega nada, justamente para qué hago este else. Si no llega nada, esta variable se va a quedar en blanco. Y para que no se quede en blanco esa variable, si no llega nada, si no ha llegado esto, si no se ha activado, no llega nada, le digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Potenciómetro, ¿no? Si no llega nada, lo que le digo es que esa variable potenciómetro lea el valor o el último valor que tenía ese potenciómetro. Al final lee lo que está en el archivito txt. No, aquí, este archivito lee y lo almacena. Entonces eso estoy haciendo para que potenciómetro, pesos potenciómetro, siempre tenga algún valor. Si se activa el potenciómetro, voy a leer el valor del potenciómetro. Y si nunca se activa esto, esta mi variable va a quedar en blanco. Para que no quede en blanco, de mi archivito txt voy a leer el valor que tiene y así voy a tener siempre algún valor en esta variable potenciómetro. Y esa variable potenciómetro es el que muestro aquí. ¿Listo? De esa manera funciona. Entonces veremos cómo está trabajando. No sé si esto sigue activo. Entonces lo que hemos hecho es agregarle, ya teníamos el LED, ¿no? Agregarle el potenciómetro y el servomotor. Entonces veremos esto. A ver, probaremos esto, el de apagaremos si todavía está conectado. No, se puede apagar. Haremos este de aquí. Le mandaremos a 1 grado. Valor 1, enviar. Y se mueve el servomotor. Y además esa misma variable lo estoy mostrando aquí. Mandaremos a 180. Enviar. Y se mueve a 180. Y lo muestro aquí, ¿no? Ahora veremos con el potenciómetro. Entonces lo que tendría que hacer es mover aquí, ¿no? Mover esto un poco. De repente por ahí. Pero aquí no se puede ver, no lo veo. Tendría que actualizar esto. Volver a actualizar y cambia su valor. Entonces cada vez tendría que actualizar, presionar el botón actualizar para que cambie el valor, ¿no? Entonces tendría que mover esto otra vez, cambiarle el valor y ver cuánto ya está, ¿no? Por ejemplo, está en 7. Y de esa manera puedo leer. Ahora, un pequeño detallito aquí. Ya sé que funciona esto, puedo ver esto. Pero para que se actualice este valor, todo el tiempo tengo que presionar este botoncito de actualizar. Entonces, para evitarme ese detallito, ese problemita, en nuestra página web, en este index.php, tenemos que conectarnos otra vez. Hay varias formas. Lo más conveniente bueno, estamos con este index.php, ¿no? Esta página tiene que actualizarse para que se actualice este valor. Entonces una forma es este de aquí. En el archivo HTML tengo que agregarle este código de aquí. Control, lo podría hacer un C y aquí un control B. Este codiguito de aquí. Este código de aquí dice actualizar automáticamente esta página web cada 3 segundos. Ya no tendría que presionar este botón de actualizar. Entonces solito cada 3 segundos se va a actualizar.
Pero lo recomendable sería, porque si hago eso, todo el tiempo se va a estar actualizando y no me va a dejar introducir, cada vez se va a actualizar, se va a actualizar. Lo más recomendable es trabajar con varias páginas. Una página para introducir valores y otra página para ver los valores. Entonces, por ejemplo, para ver los valores, podría copiarme todo esto, copiarme todo eso y crearme otro archivito. Por ejemplo, aquí tengo un archivito que sea lectura.php. Y en lectura.php, bueno, viene en blanco, ¿no? Lo pegaría el mismo código. Pero a este le diría que se actualice todo el tiempo. Todo el tiempo que se actualice cada 3 segundos. Lo podría hacer más rápido, ¿no? Cada segundo que se actualice. O cada 10 segundos que se actualice. Entonces lo dejaremos con 3 segundos, ¿no? Y además de repente ya no necesite los formularios. No necesito el formulario. No necesito este otro formulario. Solo necesito ver los valores. Nada más, ¿no? Así quedaría, ¿no? Y veremos qué pasa. Es lectura.php. Entonces para la lectura ya no sería index.php. Tendría que ser lectura. Lectura.php. Y aquí está lectura.php. ¿Y qué es lo que hace? Automáticamente, si se fijan, se actualiza el botón este, ¿no? Y con eso ya podría hacer, ya podría ajustar esto, ¿no? Ya puedo ir cambiando y ya puedo visualizar esos cambios cada segundo, ¿no? Ya está en 600, en 500, ¿no? Bueno, en realidad eso no es cada segundo, ¿no? Cada 3 segundos estoy actualizando esto. Entonces eso me conviene hacer aquí. ¿Por qué no lo estoy haciendo en el otro lado? Eso vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no lo hago aquí mismo? ¿Y por qué no me conviene? Haremos ese ejemplito. Control C y Control V. Lo guardo. Y iremos al ya no lectura PHP. Iremos a index.php. No, igual cada vez se está actualizando, ¿no? Esta variable se actualiza, los valores, ¿no? El problema es este. Quiero introducir un valor, por ejemplo 60. Ya no me deja porque se actualiza, ¿no? Ya no me deja. 60 y antes de que presione ya se ha borrado porque se ha actualizado. Quiero 60 y antes bien, ya no me deja, no, tendría que ser rápido, ¿no? Tendría que ganarle a la actualización. Quiero 45, tendría que ser rápido, ¿no? Pero si lo estoy pensando, ¿no? Quiero ir a 34 y me gana, ¿no? Se borra y ya no puedo. Entonces, para evitar ese problema, lo más ideal es que en una ventana, bueno, aquí haremos a ver, ¿cómo se llama nuestro archivito? Lectura. Lectura.php. Lo más recomendable es tener una ventana para ver qué es lo que está pasando y otra ventana para ejecutar, ¿no? Entonces esta ventana para que esté bien me conviene que no se actualice. Entonces una ventana nunca se va a actualizar, me va a servir para colocar valores, ¿no? Como no se actualiza, me deja esperar, me deja pensar, quiero 180, así que sea 180, enviar.
y más bien de este otro lado todo el tiempo se va a ir actualizando, ¿no? Y además, eso ya lo pueden ir viendo con calma. En una sola ventana podría visualizar ambas páginas web, ¿no? No sé, de repente hay alguno por aquí. Por ejemplo ¿no? Podría tener en un lado una página web y esto que aparentemente parecería un mensaje podría ser otra página web, ¿no? Podría estar una página web, otra página web y los dos puedo verlo en una sola ventana. También se puede hacer eso. En nuestro caso está separado. Por un lado está esto, el index PHP está en un lado y en otro lado está lectura PHP. Pero también se puede ver, ¿no? Esta ventana podría cortarlo a la mitad, o la mitad si quieren, o a un costado, y en una mitad poder ver lectura PHP. Así de un lado ver en tiempo real qué está pasando y del otro lado hacer las actualizaciones. ¿Listo? Entonces de esa manera funciona el código en PHP en el servidor y el HTML. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de repente. Bien, si no tienen dudas, no hay comentarios. La siguiente clase continuamos con algunos detallitos más que podríamos hacer. Al final, para avances va a ser nuestra última clase, ¿no? Porque ya la siguiente es tema de las exposiciones. ¿Listo? Entonces la siguiente clase, algunos detallitos más si es que tienen dudas para la exposición y continuamos avanzando un poco más sobre esto. ¿Listo? Entonces quedaremos aquí esta clase. Gracias.